una nueva cara y una nueva imagen. Deporte, cultura, película, documentales, gastronomía, música y los mejores podcasts de Panamá. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. ¡Hasta la victoria! Hasta el final. Y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga. Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel comenta, aquí en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en la X. Allí en el antiguo Twitter está nuestro programa. Gracias a todos por estar con nosotros, por dejarnos saber sus comentarios, su participación y pues por supuesto estar atentos a todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Y hoy pues varios me han pedido que haga un especial. Estamos de especiales y vamos a hacerles un especial porque pues quedan 3 semanas, hoy precisamente quedan 3 semanas para las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, donde está la disputa. Hay muchos candidatos, pero los candidatos que tienen de verdad el chance por ganar la elección son Kamala Harris y Donald J. Trump. El tema es que el señor Trump, aunque pues como a muchos no le gusta, simple y llanamente, pues tiene su feudo de popularidad en alguna gente, en algunos de los votantes, en las situaciones que ha pasado, sobrevivir al atentado que fue en su contra, pues lo ha dejado bastante bien posesionado dentro del electorado de los Estados Unidos y pues manda el mensaje de esa aspiración que él tiene, que es valedera porque es su elección. Sin embargo, pues todas sus controversiales declaraciones, sus posiciones sin filtro, digámoslo así, son las que lo tienen a él muy alejado de la corriente liberal, pero lo tienen muy acercado a la corriente conservadora, cosa que es el caso contrario de la vicepresidenta, que se encontró con una candidatura presidencial sin haberla buscado, sin haber sacado ni un solo voto per se en una candidatura por las primarias del Partido Demócrata, sino que ante la salida de Joe Biden por pues haber perdido el primer debate con Donald Trump, ella se encuentra la candidatura presidencial del Partido Demócrata ante el vacío de ver que el candidato que todos apoyaban se desplomó ante Donald Trump. Y eso pues encendió todas las alarmas. ¿Y qué lleva consigo eso? Habrá que ver. Yo no sé si el libro que salió la semana pasada de Bob Woodward, Bob Woodward, para los que no saben, para los más jóvenes, es el periodista que ganó el premio Pulitzer, que escribió aquella novela famosa Todos los hombres del presidente con Carl Bernstein, que ellos dos encabezaron la investigación del caso Watergate, entre muchos otros periodistas que lo investigaron, pero ellos fueron los que mantuvieron eso y al final dio al traste con la presidencia de Richard Nixon, y que ellos pues se consagraron como esos dos grandes investigadores del periodismo moderno
y son pues de eso se tiene que son unos tótem de ese periodismo. Sin embargo, ha sido muy criticado el nuevo libro porque se basa, según Woodward, en comentarios que escucharon gente que estuvieron en la Casa Blanca, como decir que Joe Biden es vulgar al hablar, como decir que Donald Trump tuvo conversaciones con Vladimir Putin, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver qué reacción tuvo Joe Biden, si él tuvo acceso a esos estados de mal humor de Joe Biden cuando le quitaron la candidatura presidencial, porque él estaba que no, y la torcedera de brazo hasta que se logró que sí. Pero más allá de todo eso, pues el sistema electoral norteamericano es bastante raro para el común de los ciudadanos de un hombre, un voto. Y se basa en la participación de las mayorías calificadas. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, cuando los padres fundadores de los Estados Unidos establecieron el sistema electoral, sabían que comunidades como Massachusetts, Boston, como las Carolinas, como varios estados de esas colonias eran las más pobladas y otras eran las menos pobladas. Entonces no era justo que la elección se basara solamente en las mayorías de los residentes, como ahora sería las mayorías de Los Ángeles, de California, las mayorías de Texas, las mayorías de Nueva York y las mayorías de la Florida, que son los estados más poblados. Entonces, esas mayorías decidirían por los otros estados quién es el presidente de Estados Unidos. Entonces, ellos buscaron una representación proporcional y dictaminaron que se creara un colegio electoral. El colegio electoral o el voto electoral es el que decide unos 15 o 16 días después quién es el presidente de los Estados Unidos. Y para eso ellos hacen una elección el segundo lunes, el primer martes después del segundo lunes, es lo que dice la Constitución de Estados Unidos, que hacen la elección. Esto va a ser el 5 de noviembre, esta elección, y por eso ellos van a elegir allí al colegio electoral. ¿Cuántos electores son? Son la suma de los senadores más la suma de la Cámara de Representantes. De la Cámara de Representantes son 435 más 100 senadores. Eso da el total de los grandes electores que se necesitan al final del total. La mayoría calificada para decidir quién es el presidente es 270. 270 electores o votos electorales es lo que necesita el candidato para ganar. Se gana simple. Si usted gana el estado, aunque sea por un voto, se lleva todo el colegio electoral, todos los delegados al colegio electoral. Ha habido casos que grandes electores o electores estos han cambiado de posición cuando van a la elección el 16 días después, pero no ha incidido en el resultado porque el candidato tenía más electores y pudo salir airoso en la votación del colegio electoral. Para ponérselos así, el 5 de noviembre van a escoger a los grandes electores. Se dice que ya es una lista de los dos partidos políticos donde esa gente ya está comprometida a entregarle el voto al partido que gana, que ellos están representando. Entonces, supónganse, los 56 votos electorales de California. Supongamos que por lo que dice la lógica tiene que ganarlo la señora Kamala Harris. La última vez que lo ganó un republicano fue con George Bush padre, en el 92. Pero desde ahí para adelante siempre han ganado los demócratas. Bueno, ella recibe, de los millones de gente que vive en California, recibe 56 grandes electores. El otro estado que tiene otra gran cantidad es Texas. Ese siempre ha sido republicano. Entonces, allí está esa diferencia. En el estado bisagra, que fue en su momento Florida,
Recuerden la elección del año 2000 cuando George W. Bush se impuso a Al Gore y Al Gore había anunciado esa misma noche que había ganado Florida y Bush le dijo aguanta, vamos al conteo de votos. Y a la postre ganó Bush el estado de Florida y ahí recibió 26 votos electorales y con eso tuvo 274 votos electorales. El proceso es así, se repite, pero tiene una importancia, no en estos estados grandes, sino en los estados que tienen 3, 4, 6 votos electorales, porque ya están bien definidos los estados grandes, Nueva York y California para los demócratas, Texas y Florida probablemente para los republicanos. Y se le suman una serie de estados que, pues todo este espectro electoral cambió mucho de los años 50 y los años 60. Los demócratas no recibían el voto de la comunidad negra de Estados Unidos. Lo recibían los republicanos, por aquello de que Abraham Lincoln era republicano y él fue el que hizo la declaración de emancipación y posteriormente la enmienda constitucional de abolición de la esclavitud. Sin embargo, con el movimiento de derechos civiles y el movimiento por el voto, que fueron dos movimientos totalmente diferentes, y le tocó pues en parte al presidente Eisenhower, que hizo muy poco, luego Kennedy hizo más, y le tocó la suma de eso al presidente Lyndon Johnson. Y cuando les dio los derechos civiles, más o menos, pero les dio el derecho al voto sin ninguna restricción, entonces la comunidad negra de Estados Unidos comenzó a votar por los demócratas. Y de allí cambió todo, hace 60 años. Entonces eso es el espectro que ha cambiado en las elecciones de los Estados Unidos. Sin embargo, no garantiza nada. Richard Nixon arrasó las 2 elecciones que ganó. Ronald Reagan arrasó las 2 elecciones que ganó. Y así se ha visto también Donald Trump ganó en estados y con el movimiento de la mujer y el Me Too y todas las cosas, Donald Trump le ganó a Hillary Clinton. Así que el voto femenino que tenga su peso específico, que ya hace mucho tiempo, más de una década, de que el voto de la mujer es más que el voto del hombre, pues Donald Trump ganó. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Donald Trump ganó el colegio electoral. Como les digo, puedes ganar, y ya eso ha pasado en varias ocasiones. Al Gore sacó más votos que George W. Bush, pero no ganó el colegio electoral. Donald Trump no sacó más votos que Hillary Clinton, pero ganó el colegio electoral. Y así es la contienda de los Estados Unidos, que es indirecta. Luego de la elección del 5 de noviembre, se va a ir al 17, 18 de noviembre, a la elección del colegio electoral, y allí se dan los resultados del presidente de los Estados Unidos. Luego el 5 de enero, o el 6 de enero, se hace la oficialización en el Senado de los Estados Unidos para el 20 de enero, entonces tomar posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 47 de los Estados Unidos. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que se tiene en el espectro de las elecciones de los Estados Unidos con relación a todo lo que se esté dando del voto. El voto en todo lo que, cómo se da esa elección. Hablan mucho del voto hispano. El voto hispano, que es importante, que es una comunidad que crece mucho, sin embargo crece disgregada. Crece en comunidades donde no son mayoría, aunque el número total da una significación, más de 40 millones, pero no los da todos en un solo estado. Así que el voto no es el voto determinante. Pasa mucho, por lo menos en Georgia, el voto negro es muy importante. Son comunidades donde pues hay predominancia de gente negra y por eso tienen un peso específico. Sin embargo, en Ohio no. En Missouri no. En Kentucky no. Entonces, hay muchas discrepancias en todo. Por lo menos la comunidad latina de Chicago suena grande, pero no es significativa. Suma al momento de decir que hay muchos latinos, pero no es significativa.
La de la Florida se supone que es grande. No, no es tan grande como usted cree. Pues el voto de la comunidad judía es mucho más grande en la Florida. Y para los lados de ya más al norte, pues en Tallahassee y todas estas comunidades que están más hacia arriba, pues prominentemente son comunidades de gente caucásica. Y por eso realmente se tiene ese espectro de para dónde van los votos. Y se tiene esa significación. Pero el voto joven es una de las disputas en esta contienda. 41 millones de jóvenes estadounidenses de entre 18 y 27 años podrán votar este noviembre. Los analistas dicen que podrían marcar la diferencia en las elecciones presidenciales, no por su edad, sino por quienes son. El segmento más joven de la población será mucho más diverso racialmente que la población mayor de la generación denominada Baby Boom. Entonces, casi la mitad de estos jóvenes de la generación Z son jóvenes de color. Alrededor de una quinta parte de ellos se identifican como LGBTQ de alguna manera. Estamos hablando de una generación realmente diversa, no solo en términos de sus identidades, sino también en términos de antecedentes, experiencias y puntos de vista. Históricamente, los jóvenes votan en menor proporción que los adultos mayores, pero esta generación joven se muestra más activa políticamente que otras generaciones a su edad. Entonces, una de las grandes historias de los últimos ciclos electorales ha sido el gran aumento en la participación electoral entre los jóvenes. Estimamos que el 39% de ellos votó en 2016 y el 50% en 2020. Cuando se trata de las elecciones legislativas de mitad de periodo, contiendas en las que la presidencia no está en juego, los jóvenes de hoy han sido más activos que las generaciones anteriores durante sus primeros comicios intermedios. Las elecciones legislativas de 2022 fueron las primeras de mitad de periodo en las que la generación Z constituyó todo el rango de edad de los electores de 18 a 24 años. Más del 28% de ellos votó ese año. Esa es una tasa de participación más alta que la de los millennials, la generación X y los baby boomers, generaciones que les precedieron a esa misma edad. El 28% de los electores jóvenes elegibles votaron en 2018. Esto representó más del doble de la participación juvenil durante las elecciones intermedias de 2014, que fue del 13% para las personas de 18 a 29 años. El 23% acudió a las urnas en 2022. Medina indica que los jóvenes votantes están motivados por temas que los afectan directamente, como los tiroteos en las escuelas y la economía. Realmente estamos hablando de una generación de jóvenes que han abrazado su poder, su deseo de lograr cambios, y lo han hecho bien, tanto en las urnas como más allá. En las elecciones intermedias de 2022, los jóvenes en general votaron por candidatos demócratas con más frecuencia que por los republicanos. Las mujeres jóvenes votaron por los demócratas en mayor proporción que los hombres jóvenes. Y si Kamala Harris los lleva a votar, probablemente votarán con más fuerza por ella que por, ya sabes, lo que podría haber sido el caso de Joe Biden. Los analistas dicen que sin el voto de los jóvenes, los republicanos podrían haber arrasado en las elecciones intermedias de 2022. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, encuestas recientes sugieren que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris supera al expresidente republicano Donald Trump entre los votantes más jóvenes. Pero ese voto joven que se refiere allí, pues tiene varias nomenclaturas y pues va de la mano de los temas importantes. Y pues hay varios ejes temáticos: migración, economía, que lleva por sí la inflación, y pues todo lo que es el entorno de la generación de empleos bien remunerados para reactivar todo el entorno. Entonces, ese voto joven es muy discordante, pero un tema que es recurrente, que es subyacente, pero que no tiene esa incidencia, nunca ha sido de mucha incidencia en el voto, pero sí en las campañas, es el tema del... En Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva vive en un estado con prohibiciones al aborto, un tema que se posiciona como prioridad compartida entre los votantes de cara a las elecciones presidenciales de este año y que divide al país en varias opciones: acceso total, limitado o prohibido.
I think reproductive rights is going to be big everywhere. I think it's very high on the agenda. It's very high on the agenda of my students. Y es aquí, en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde el aborto ha sido protagonista. Y es que la conversación sobre este complejo tema tomó mayor auge en 2022 con la anulación de la sentencia en el caso Roe vs. Wade que protegía el acceso al aborto. Mientras muchos celebraron la decisión, otros lo vieron como un retroceso. La última palabra ahora está en manos de los estados. Hemos visto un daño profundo desde la revocación de Roe v. Wade. El acceso al aborto ahora totalmente depende de su ubicación y sus medios económicos. Estamos en una crisis de salud pública. What abortion is, medically agreed, this is the killing of a human life at a very vulnerable period of time. How can I go along with that as a human being who favors human rights? But I also know that I can only get agreement so far. Incremental legislation is a strategy. Según encuestas, un 63% de los estadounidenses dice que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, mientras un 36% piensa que debería ser ilegal. Pero no todos los bandos son opuestos. En estados conservadores como Tennessee, mayormente en contra del aborto, muchos abogan por excepciones. Should a woman have access to abortion in the cases of rape or incest or when her health is at risk? The answer by Tennesseans, whether you're a Republican, Democrat, Independent, is overwhelmingly yes. Yet the state legislature does not want to have any exceptions. Las posiciones sobre el aborto se reflejan en los principales candidatos. El presidente Joe Biden se ha mostrado como un defensor del aborto, mientras el expresidente Donald Trump asegura que los límites deben ser definidos por los estados. Ambos demuestran que los derechos reproductivos serán protagonistas de la campaña electoral. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington. Y es que la plataforma del Partido Demócrata desde Joe Biden quedó intacta con relación al caso del aborto. Y la señora Harris no ha presentado ninguna información de cómo va a ser eso. Pero está el llamado voto de la mujer. ¿Qué piensa la mujer? Y antes de irnos a las claves del voto femenino. Gran parte del enfoque de esta campaña presidencial en las mujeres votantes se centra en las leyes de aborto y los derechos reproductivos. Pero a las mujeres estadounidenses les importa algo más y las campañas se están extendiendo a temas más amplios, como la economía, la atención médica y el crimen. En Minnesota, la enfermera Rebecca Jensen defiende el trabajo de Biden. Y la gente sigue diciendo que estamos en pospandemia, pero en realidad no estamos. Todavía estamos en medio de la COVID, así que creo que tener a alguien que cree en la ciencia en la Casa Blanca es algo bueno. En Nevada, Julie Bamb quiere un segundo mandato para Donald Trump. Era bueno para la economía. No hubo guerra, había armonía, había paz. Todos estábamos trabajando. Los precios de la gasolina eran normales. Él era un hombre increíble. Biden se dirige a las votantes con una iniciativa de la Casa Blanca sobre la investigación de la salud de las mujeres. La investigación ha tardado demasiado en llegar a todas ustedes. La campaña de Biden lanzó un anuncio en las redes sociales del Día de la Madre, criticando la política de Trump de separar a las familias inmigrantes y diciendo a los votantes que hagan un favor a las mamás de su vida, detengan a Trump. Por su parte, Trump dijo en una reunión de mujeres cristianas conservadoras que traerá la paz a Europa. Además, está trabajando para atraer a las mujeres votantes con mensajes duros sobre el crimen y la inmigración. Creo que me va muy bien con las amas de casa de los suburbios porque quieren estar seguras. El Centro para la Mujer y la Política Estadounidense dice que han votado más mujeres que hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980. En 2020, datos de Pew Research dicen que Biden ganó el voto de las mujeres por 11 puntos porcentuales sobre Trump. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y vuelvo y les reitero, tengo que usar este material porque no hay posiciones establecidas en la campaña de Kamala Harris sobre estos temas. Solamente fueron abordados en el momento que ella corría para vicepresidenta nuevamente y no hay actualizaciones de esos temas y se mantiene dentro del sitio web del Partido Demócrata y de la plataforma
como las políticas que van a llevar a cabo, porque no hay ningún cambio y ella no ha hecho campaña sobre eso. El aborto es uno de los temas que podrían influir en las decisiones de los votantes en las elecciones presidenciales de noviembre. Los dos candidatos Donald Trump y Kamala Harris han hablado sobre sus posturas en este tema y sobre lo que podría deparar el futuro en cuestiones de salud reproductiva si son elegidos. Aquí los puntos clave. A lo largo de su campaña, Trump ha tenido posiciones cambiantes sobre el aborto, lo que ha frustrado a conservadores y a grupos antiaborto que abogan por una prohibición a nivel nacional. Con frecuencia, Trump se atribuye el crédito de la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema, una decisión histórica que protegía el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto, destacando que 3 de los jueces que él nombró votaron para anularla. Según Trump, esta decisión deja ahora el tema en manos de los votantes de cada estado. En el primer debate presidencial del 10 de septiembre, Trump afirmó: "No voy a firmar una prohibición y no hay razón para firmarla". Sin embargo, cuando el moderador le preguntó si vetaría una prohibición, evitó dar una respuesta directa, pero recientemente escribió en un mensaje en su plataforma X que sí lo vetaría. Mientras tanto, Harris ha pedido al Congreso que apruebe legislación que garantice el acceso al aborto a nivel federal. Al igual que Biden, ha criticado las prohibiciones del aborto en estados controlados por el Partido Republicano y ha prometido bloquear cualquier prohibición nacional si éste llegara a aprobarse en un futuro Congreso dirigido por republicanos. En septiembre también expresó su apoyo para eliminar el filibusterismo, una regla que requiere 60 votos en el Senado con el fin de restaurar las protecciones de Roe v. Wade. Harris ha defendido activamente el acceso a la anticoncepción esencial y al mifepristona, un medicamento utilizado para terminar embarazos de hasta 70 días. Harris también ha subrayado la importancia del acceso a la fertilización in vitro, señalando que las libertades reproductivas deben incluir el acceso a ella, aunque no ha propuesto un requisito de cobertura de seguro para ello. Por otra parte, la posición de Trump sobre los medicamentos para el aborto ha sido inconsistente. El expresidente ha cambiado su postura sobre si prohibiría o no estos medicamentos, en ocasiones sugiriendo que no bloquearía su disponibilidad y en otras sugiriendo lo contrario. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, indicó recientemente que Trump no los prohibiría. En cuanto a la fertilización in vitro, Trump ha propuesto exigir que las compañías de seguro cubran los tratamientos, aunque algunos legisladores republicanos han expresado dudas sobre la viabilidad y el costo de este plan. Harris ha sido una defensora de los derechos reproductivos y copatrocinó un proyecto de ley en 2017 que habría impedido que los estados impusieran restricciones al aborto. Por su parte, Trump también apoya excepciones en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo, según su portavoz de campaña, Stephen Chung. Esas son claves de lo que se infiere de las declaraciones que dan públicas y que, como se señala, pues van siendo cambiantes. Y esas claves son las que pues le van diciendo a los electores, aunque ya mucha gente ha votado por el voto adelantado, solo que en esta ocasión el voto va a ser contado el mismo día, no días después. Ese voto ya no tiene incidencias en estas declaraciones cambiantes. ¿Por qué? Porque pues se van sumando las encuestas, se van sumando los focus group, se va buscando lo que se dice bien en un lado, lo que se escucha bien en un lado, no es necesariamente lo que se escuche bien en otro, y por eso van cambiando. ¿Y qué es el voto latino? ¿Cuál es la importancia del voto latino? Ya les hacíamos un análisis de que el voto latino es importante, sí, pero no tiene mayor incidencia porque no es en un solo estado. Recuerden, no se elige un hombre un voto, se elige el colegio electoral. A 6 meses de las elecciones, activistas y miembros de la comunidad inmigrante afirman que el gobierno de Joe Biden no logró la reforma migratoria integral que había prometido durante su campaña electoral. El presidente Biden que vimos hace 4 años es muy distinto al que vemos ahora. Él le pidió al Congreso que sí pasara una propuesta que legalizaría a la mayoría de personas que están aquí indocumentadas. Entonces, desde ahí no ha habido ningún tipo de empuje.
Activistas afirman que les duele las promesas incumplidas del gobierno Biden. Un gobierno que se decía amigo de los migrantes está haciendo lo mismo que un gobierno que abiertamente decía que odiaba a los migrantes. Entonces creo que aquí la diferencia es que mientras uno abiertamente lo hace en contra de los migrantes, el otro avienta la piedra y esconde la mano, pero el resultado es el mismo. Y eso es, las políticas son las mismas, desde la época Biden, cuando era candidato presidencial, a la época de Kamala Harris, que ni siquiera toca el tema. En una entrevista con CBS la semana pasada, en 60 minutos, no abordó el tema y se queda esperando el prompter. No dice, porque lo que le dice, pues todos los que lo entrevistan es: ustedes tuvieron 2 años la Cámara de Representantes y tuvieron 2 años el Senado de Estados Unidos. Podían haber pasado una ley. ¿Por qué no la pasaron? ¿Por qué no lo intentaron? ¿Por qué el presidente dijo mándenmela? ¿Y por qué él no la adelantó? ¿Por qué su partido no lo planteó? Y dejó, pues, vestido y alborotados a todos los que creyeron en el mismo cuento que había dicho Barack Obama en su primer periodo, que iban a pasar una reforma a eso. Pero bueno, les hablaba al principio del programa de los estados bisagra. ¿Qué son los estados bisagra? Para que ustedes tengan una idea. Los estados bisagra o indecisos son escenario de las campañas políticas más feroces y costosas, y sus votantes tienen una influencia significativa en las elecciones. ¿Cuál es el panorama? La mayoría de los estados son predeciblemente rojos o azules, republicanos o demócratas, por lo que sus elecciones no son competitivas. Pero en los estados indecisos el resultado puede variar. Un candidato necesita 270 de los 538 votos del colegio electoral para ganar la presidencia, normalmente mediante elecciones estatales en las que el ganador se lo lleva todo. Los estados indecisos proporcionan los votos decisivos, lo que permite a los candidatos superar el umbral. Este año, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin tienen las llaves de la Casa Blanca. Entre ellos hay 93 votos del colegio electoral que podrían decantarse por el rojo o por el azul. Estos estados tienen márgenes electorales estrechos debido a un casi equilibrio entre votantes republicanos y demócratas. Los cambios demográficos y las diferencias de opinión entre las zonas urbanas y rurales hacen que los resultados sean impredecibles. Incluso pequeños cambios pueden inclinar todo el estado, dando a Kamala Harris o a Donald Trump la ventaja en el colegio electoral. Esto ya lo hemos visto antes. En 2016, Trump ganó en Pensilvania por un margen del 0,7%, asegurándose 20 votos del colegio electoral y la presidencia. 4 años después, Joe Biden recuperó el estado por un 1,2%, lo que le ayudó a ganar la Casa Blanca. Ese mismo año, Biden ganó por una escasa mayoría de 12,000 votos en Georgia, inclinando el estado del rojo al azul por primera vez en casi 3 décadas. Los estados indecisos son impredecibles, pero una cosa es cierta: tendrán una enorme influencia en las elecciones presidenciales de 2024, ya que en estas zonas cada voto cuenta. Y el estado de Wisconsin se dice que tiene la llave maestra para esta elección. ¿Por qué? Ganar el estado pendular de Wisconsin podría determinar si la nominada presidencial demócrata o el republicano llegan a la Casa Blanca. En 2016 y 2020, el ganador en ese estado se alzó con menos de un punto porcentual del voto. Mientras la mayoría de los condados en Wisconsin son conservadores, Dane, el segundo más grande y hogar de la Universidad de Wisconsin, es un bastión liberal. Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris gane aquí, pero el número de votos cuenta. Si mucha gente vota por ella, el margen de victoria sería tan grande que podría ser suficiente para cruzar la meta. La presencia conservadora en el condado podría también ayudar al expresidente Donald Trump, dice Wagner. Si convence a 2, 3 o 3,000 personas a votar aquí, este podría ser suficiente para compensar por las pérdidas que tienen los suburbios. Buscando que la participación de los votantes sea alta en noviembre, los partidos demócrata y republicano adaptan sus mensajes para atraer a sus partidarios en este condado de Dane. Los demócratas apuestan a que los votantes no quieran volver al pasado. La preservación de la democracia es un tema muy importante, así como el cuidado de la salud reproductiva.
El mensaje republicano se centra en la economía. La opción es Donald Trump, que de presidente fue un éxito económico. Kamala Harris junto a Joe Biden son un fracaso. Los demócratas rechazan tal análisis. La mayoría de los votantes en el condado Dane ya decidieron por quién votarán, dicen los investigadores. En el estado, solamente un 4% de los votantes continúan verdaderamente indecisos, según encuestas de la Universidad Marquette. Algunos están indecisos porque no prestan mucha atención a la política y la hallan frustrante. Con la carrera presidencial tan apretada, los partidos seguirán cortejando a los votantes indecisos en espera de que sus votos les ayuden a ganar el estado y posiblemente la presidencia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Condado de Dane, Wisconsin. Y es que hay mucha desinformación con todo esto, porque realmente la gente está decidida o no está decidida. Es una intención, van a ir a votar, ya votaron adelantado, cómo participan en esto. Y pues se tiene mucha desinformación, y una que acaba de hacer la colega, es decir, que votar por Kamala Harris es votar por la diferencia, no volver al pasado, pero sí es la continuidad de lo que existe. Entonces, ¿cómo es que volver con Trump es malo, pero seguir con lo otro, que es más de lo mismo, es bueno? Realmente hay unas controversias muy grandes en la cobertura periodística. Pero ¿cómo lo ven los colegas latinos? En Estados Unidos hay una marcada diferencia de cómo se hace campaña política como nosotros acá. Allá los medios de comunicación tienen posiciones establecidas de apoyo a plataformas electorales. Algunas veces apoyan a los republicanos, otras veces apoyan a los demócratas, y hay muchos medios que mantienen banderas entre republicanos, conservadores y demócratas. Desde corregir información errónea y desinformación sobre los inmigrantes hasta explicar cómo y dónde votar, los medios de comunicación hispanos de Estados Unidos tienen mucho trabajo por delante. Estamos en año electoral, siempre es cuando hay más preguntas, cuando la gente más está buscando, cuando hay más campañas de desinformación. El Tiempo Latino, con sede en Washington, informa sobre historias importantes para la comunidad hispana de Estados Unidos y utiliza las redes sociales en parte para llegar a su audiencia. Bueno, ahorita nosotros tenemos un push muy importante en los contenidos verticales, así como los videos cortos. Creo que esa es la manera más rápida y eficiente de llegarle a la gente. Un estudio del Pew Research Center señala que los latinos acceden predominantemente a las noticias a través de Internet y las redes sociales. Para brindarle a la audiencia la información que necesita, el Tiempo Latino utiliza herramientas de verificación de datos o solicita la ayuda de su socio, fact-chequeado. De cara a las elecciones de noviembre, los latinos tienen un montón de desafíos y aquellos que buscamos servirlos, informarlos, también los tenemos. Uno de esos desafíos es el uso de la inteligencia artificial. En las comunidades hispanas estamos viendo uso de inteligencia artificial, por ejemplo en videos en TikTok, que se publica un video con una narrativa desinformante y otros 12 videos con la misma narrativa pero con un host distinto. Otro desafío es mantenerse al tanto de toda la desinformación que circula en las redes sociales. Una narrativa que aparece muchísimo tiene que ver con una teoría casi conspirativa que plantea que los migrantes están votando. La velocidad es clave para descreditar estas narrativas falsas que viajan rápidamente en las redes sociales, dice Sommer. Y para luchar contra este problema, la organización ha reunido a decenas de socios en 22 estados como el Tiempo Latino. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bueno, y que usted sabe por qué ellos usan el elefante, el Partido Republicano, y el burro, el Partido Demócrata. En Estados Unidos, los dos partidos políticos tienen un símbolo o mascota, un burro para los demócratas y un elefante para los republicanos, y los exhiben por todas partes, en gorras, broches, camisetas y tazas. Pero, ¿cómo llegaron a obtener estos símbolos? El símbolo del burro se remonta a la campaña presidencial de Andrew Jackson en 1828. Sus oponentes lo tacharon de burro, pero Jackson fue el último en reír, ya que incorporó burros en los carteles de su campaña y ganó. Los caricaturistas políticos perpetuaron el vínculo entre demócratas y burros. El más famoso fue Thomas Nast, conocido como el padre de la caricatura estadounidense. También se le atribuye la popularización del elefante republicano.
Sus dibujos satíricos aparecieron en Harper's Weekly en la década de 1870. Pero el elefante republicano apareció mucho antes en el periódico pro campaña de Lincoln, Padre Abraham. Un elefante sostiene una pancarta que celebra las victorias militares de la Unión. Es un juego de palabras con la expresión ver al elefante que usaban los soldados durante la Guerra Civil, que significaba entrar en combate. La adhesión de los republicanos al elefante no ha hecho más que crecer con el tiempo. El presidente Gerald Ford y su esposa Betty tenían una habitación del elefante en su casa de California. En 1984, el presidente de Sri Lanka regaló al presidente Ronald Reagan una cría de elefante. Hoy los republicanos reivindican el elefante como símbolo oficial del partido. Bueno, esa realmente pues es una anécdota de por qué esas dos figuras son las que se utilizan en estos dos partidos políticos. ¿Y qué está en juego? ¿Cuáles son los poderes? Ya sabemos que un juez federal de los Estados Unidos puede parar una iniciativa del presidente de los Estados Unidos. Puede simple y llanamente decir que da stand-by una orden ejecutiva. Pero, ¿qué son los poderes del presidente? Como poder legislativo del gobierno de Estados Unidos, el Congreso es responsable de proponer y aprobar las leyes de la nación. Pero en los últimos años, cada vez son menos las leyes que llegan a la mesa del presidente para ser firmadas. Este estancamiento se debe no solo al aumento de la polarización política, sino a la estructura única de dos cámaras del Congreso que funcionan de forma paralela pero distinta. El concepto de legislatura bicameral tiene su origen en el Parlamento británico, donde la Cámara de los Comunes estaba destinada a representar al pueblo, mientras que la Cámara de los Lores ha evolucionado hasta considerarse un órgano de expertos encargado de revisar las leyes propuestas. Los fundadores de Estados Unidos adoptaron el modelo con una idea diferente. Dado que la nación comenzó como una confederación de estados soberanos, existía un conflicto entre representar a cada estado por igual y reflejar las mayores aportaciones de los estados más poblados. El bicameralismo permitió llegar a un compromiso, según el cual cada estado está representado proporcionalmente según su población en la Cámara de Representantes, pero a partes iguales en el Senado. La representación total de cada estado en el Congreso determina también el número de votos que se les concede en las elecciones presidenciales, lo que da más influencia a los votantes de los estados más pequeños. En la actualidad, el Senado tiene 100 miembros, 2 por cada estado, mientras que la Cámara tiene 435, cada uno de los cuales representa a un distrito de unas 760,000 personas. Cada una de las dos cámaras presenta y vota leyes, pero solo la Cámara puede presentar proyectos de ley de ingresos. Los proyectos de ley de la Cámara se presentan cuando el presidente de la Cámara los remite a la comisión, mientras que los del Senado pueden ser presentados por cualquier senador en el Pleno. Las dos cámaras también desempeñan papeles diferentes en lo que respecta a la destitución. La Cámara inicia el proceso y vota si se presentan cargos, y el Senado lleva a cabo el juicio votando la condena o la absolución. Otra diferencia importante es el filibusterismo, una maniobra que permite a cualquier senador bloquear una votación prolongando el debate indefinidamente, a menos que sea anulado por 3/5 partes del Senado. Inicialmente utilizado solo como medida de emergencia, la creciente polarización de los últimos años ha convertido el filibusterismo en una amenaza perpetua del partido minoritario para bloquear cualquier legislación favorecida por la mayoría. En la práctica, esto significa que cada proyecto de ley del Senado necesita una supermayoría de 60 votos para ser aprobado. La Cámara de Representantes, que no tiene la opción del filibusterismo, solo necesita una mayoría simple. En última instancia, cualquier proyecto de ley debe ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado para convertirse en ley, lo que resulta especialmente difícil si las dos cámaras están controladas por partidos opuestos. El estancamiento partidista de las últimas décadas ha llevado periódicamente a pedir la reforma del Senado mediante la eliminación del filibusterismo o incluso la abolición de la Cámara. Pero como su estructura está consagrada en la Constitución, es probable que ambas cámaras del Congreso persistan en un futuro previsible. Y es que cualquier cosa que diga lo contrario es un intento de golpe de Estado, que es lo que hizo el presidente Castillo en Perú,
que quiso cerrar el Senado, y varios otros, también Fujimori creo que también quiso cerrar el Senado de Perú, porque son poderes, son 3 poderes del Estado. Y el presidente de los Estados Unidos no está por encima de eso, tiene que respetar las decisiones que vienen de allá y se toma en consideración. Y bueno, les hablaba de eso, de hay más mujeres que votan que hombres. Las tasas de participación electoral de las mujeres han sido más altas que las de los hombres en todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Y las mujeres han votado por los demócratas en lugar de los republicanos en todas las elecciones presidenciales desde 1992. Not only do women turn out more than men, but they live longer than men. So those older groups are going to be much more represented by women. So it's important to have women if you're a Democrat running for office. Utilizando las últimas cifras del censo de Estados Unidos, el demógrafo William Fry, de Brooklyn Institute, analizó cómo será el voto femenino en 2024. Dice que las tendencias favorecen a los demócratas en parte porque hoy en día hay más votantes mujeres con estudios universitarios. Las mujeres sin estudios universitarios que históricamente tienen más probabilidades de votar por el candidato presidencial republicano representarán menos del 40% del electorado. En 2012, estas llamadas mujeres de clase trabajadora constituían casi la mitad de la población votante. Back in 2012, white non-college women were 48% of all women. Now they're just 38% of all women. Mientras tanto, la proporción de mujeres blancas con educación universitaria, votantes que históricamente tienen más probabilidades de votar por los demócratas, está aumentando. Representaban el 23% del electorado en 2012. En 2024 representan el 27% de los votantes elegibles. El porcentaje de mujeres afroestadounidenses e hispanas elegibles para votar se ha mantenido aproximadamente igual. En 7 estados claves en disputa, la proporción de mujeres blancas sin educación universitaria supera con creces la cantidad de mujeres blancas con educación universitaria. But even among those states, the college-educated group of white women is increasing, the non-college is decreasing. ¿Qué candidatos podrían aprovechar el poder del voto femenino? Las mujeres hicieron oír su voz durante las elecciones de mitad de periodo del Congreso en 2022. La mayoría de los hombres votaron por los republicanos, pero se atribuyó en gran medida a los votantes más jóvenes, especialmente a las mujeres, el haber frustrado la llamada ola roja o barrida republicana. Young women made the bigger difference in that younger group. El tema del derecho al aborto llevó a muchas de esas jóvenes a las urnas, pero el aborto también es tema de interés para los votantes demócratas mayores de 50 años. Conversely, we see on the Democratic side issues like threats to democracy, abortion, and reproductive rights being high issues that are driving them to the polls. Luego están los factores que los demógrafos y encuestadores no pueden calcular, y es si una candidata, que además es una mujer de color, aumentará la participación electoral entre las mujeres votantes. College-educated women tend to turn out more than non-college women, number one, and if there's a special, excitement about this candidate, the fact that we now have a woman candidate may propel some of that a little more. Las mujeres representaron más de la mitad de todos los votantes en las elecciones presidenciales de 2020. Bueno, y eso pues le deja el planteamiento de cómo atraerlo. Sin embargo, es una casi monotemático, una situación casi monotemática el que proyectan muchos medios de comunicación. El derecho al aborto, mi cuerpo, mi decisión. Sin embargo, el tema migratorio y el tema de la economía son los temas más fuertes y candentes en la campaña en los Estados Unidos. Y esa situación, pues, de las guerras, de un mundo en cada día más conflictos, pues el paso del huracán Milton, la reacción del gobierno de los Estados Unidos en este momento, del cual es parte Kamala Harris, pues son factores que inciden el desgaste de una gestión presidencial y la popularidad, pues, al unísono de Donald Trump, que ganó sus primarias sin debatir con nadie de los del partido de ellos, y que mantiene posturas pues muy heroicas, muy valientes, y tiene apoyos increíblemente fuertes como el de Elon Musk, el de
X hace 4 años no tenía eso, sino que era todo lo contrario. Le quitaron la cuenta en el antiguo Twitter. Pero usted no se preocupe, nosotros vamos a tener el día 5 una cobertura especial que vamos a dar inicio a eso de las 6:30, 7 de la noche, pues cuando comiencen a darse los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, de los primeros centros de votación que cierran en la costa este y en la costa oeste, que ya esos son como a las 9 de la noche, para ver si esa misma noche tenemos ya los 270 votos electorales que consagran al ganador de la elección de los Estados Unidos, que se presenta reñida en el voto popular, con variantes en encuestas, pero que se busca es el voto a través del colegio electoral, los 270 votos electorales que hacen que pues llegue a ser el presidente de los Estados Unidos, el presidente número 47 de los Estados Unidos. Así que eso lo vamos a tener nosotros en esa cobertura especial. Y ahora pues quiero compartirles un cruce que hicimos en el canal de Panamá, algo bonito, algo realmente que pues yo le deseo a todo el mundo que lo pueda hacer. Y que si tú te sientes panameño, eso que dicen, la tontería esta que repiten todos los DJ como papagayo, y que ¿quién se siente panameño? Bueno, si te quieres sentir panameño de verdad, cruza el canal de Panamá. Pues toda una experiencia, ¿no? Ir en esta embarcación, esperar al piloto práctico del canal, salir de allí de Brisas de Amador, que no es el puerto de Nao, sino de Brisas de Amador, donde se lleva, las personas íbamos poco en esa excursión, se sale bien temprano en la mañana y se navega alrededor de la isla Flamenco y se llega ya a del canal de Panamá, con una hermosa vista de lo que es la ciudad de Panamá y posteriormente ya se entra al cauce del canal en el mismo, porque todavía no se cuenta con el piloto práctico. Había otra embarcación también dedicada a esta, sí sale de la isla llena. Acá en el tour que nos dieron a nosotros sí había comida, y había café y todo lo demás. Y ahí llega el piloto práctico del canal que asume el mando de la nave y es cuando podemos cruzar las boyas para entrar en el cauce del canal de Panamá, que desde el Pacífico es con la entrada por el puente de las Américas, que quien no quiere esa foto del puente de las Américas allí, ¿no? ¿Quién no quiere estar en ese preciso momento lleno de panameñidad y veía el antiguo ferry antes que existiera el puente, ver lo inmenso de la altura del puente? Y pues estamos en la búsqueda de las vigas del puente de las Américas, no fueron instaladas. La investigación de que no había vigas nuevas en el puente, y quien no quiere esa fotografía en ese momento, que como le decía, teníamos la oportunidad de tener una mollera y un nosotros para hacer una presentación. Ya llegamos a la cruza de Miraflores, donde no se pasa por el canal, las cruzas nuevas, el canal existente, y llegamos a Miraflores, toda la infraestructura nacional que trabaja allí, cables, mulas, motores, en fin. Y como es un barco pequeño, pues tiene que ir otro grande, y en este caso dos barcos de tour, más dos remolcadores para cruzar, para que saben que se pierde el agua que se echan al mar. Entonces, para hacerlo estaba ese remolcador con otro más, y nosotros se elevaba en la primera elevación, pues aquí en el centro de visitantes de Miraflores, con unas imágenes muy interesantes de lo que es pues sí tiene mucho que darnos a conocer a todos, y que cada vez que uno lo cruza, de verdad, el trabajo de toda la gente que hace que ese reloj funcione,
es increíble y ya es la cuarta ocasión que he tenido la oportunidad de cruzarlos y como les decía, estos empollerados, allí la empollera y el montuno bailando nuestra música típica, es de verdad esas tonadas y la suerte que había un crucero que todo el mundo salió a ver el baile típico y pues el vestido, uno de nuestros vestidos típicos, a verlo allí desde ese crucero. Ya se cruza Pedro Miguel, se avanza por el puente Centenario y se entra al lago Gatún en esta experiencia que empieza pues a las 6:45 y termina a eso de las digamos casi 12 del mediodía para deleite de uno pues llevarse esa experiencia y pues las claves como siempre del mantenimiento del canal de Panamá. Toda una experiencia que usted debe tener. Es algo que de verdad llama poderosamente la atención y que nos gustaría que usted tuviera. Bueno, antes de finalizar quiero compartirles ya una nota ya de acá, del resto del país, del continente, porque nosotros hablamos mucho de nuestra ciudad y de los tranques que hay en Panamá, etcétera, etcétera. Pero, infortunadamente para los bogotanos, han tenido el beneplácito de ser escogidos como el desastre más grande en la circulación. Ya vamos sobre la carrera 30, vamos a 10 kilómetros por hora, hemos avanzado aproximadamente unos 10 kilómetros. Bogotá es la segunda ciudad de América Latina con mayor congestión vehicular después de Lima y la número 19 a nivel mundial. Un ciudadano bogotano se puede gastar aproximadamente 25 minutos en un solo trayecto de 10 kilómetros. En total son 117 horas perdidas en el año en el tráfico. Hoy La Voz de América va a recorrer una de las principales vías que conectan el norte de la capital con el sur. Un recorrido que realizan millones de personas a diario en hora pico. Vamos a ver cuánto nos gastamos en este recorrido. Acompáñenos. Listo, Don Gao. Son exactamente las 5:30 de la tarde. Estamos en el terminal del norte y la meta es llegar hasta el terminal del sur. Es plena hora pico. Vamos a ver cómo nos va. Son las 6:20 de la tarde, vamos a cumplir ya casi una hora de trayecto en lo que vamos al recorrido y aún ni siquiera vamos por la mitad del camino. La meta es llegar hasta el Portal del Sur, vamos a 10 kilómetros por hora, a veces paramos, a veces continuamos porque el trancón es bastante fuerte. Vamos a ver cómo nos va de aquí al resto del camino. ¿Hasta dónde va? Hasta el Tunal. ¿Y de dónde viene? De la 170. ¿Hora y media? ¿Hasta dónde va? Hasta Osa, espérame. ¿De dónde viene? De la 220. Actualmente hay 600 puntos de obra en toda la ciudad por la construcción del metro y también por la construcción de nuevas troncales de Transmilenio, el principal sistema de transporte de la ciudad, y es complejiza aún más la movilidad para los ciudadanos. Vamos de pasar un embotellamiento bastante fuerte sobre la carrera 30. Ya se empieza a sentir el cansancio, don Gabriel ya empieza a sentir el cansancio de tanto meter el clutch y el acelerador. Vamos más o menos pasando la mitad del camino, un poco más de la mitad del camino y continuamos en este recorrido. Y como llovió toda la tarde, miren los resultados. No vamos ni a entre 5 y 8 kilómetros por hora. Y el trancón, pues no sé, nuestro destino es el Portal del Sur. Fueron 2 horas y media de recorrido desde el terminal del norte hasta el terminal del sur, que ya es limítrofe con el municipio de Suacha. Lo sorprendente de esto es que son millones de personas las que deben tomar esta misma ruta a diario. Hay aproximadamente 1.600.000 vehículos en Bogotá y 1.500.000 motos que a diario recorren las calles de Bogotá, y a esto también se le suman las obras, también los ciclistas y otros medios de transporte que se unen a las calles de Bogotá.
Y no se dan abasto, no tienen para dónde, tienen ciclovía, tienen para scooter. Sin embargo, sí, moverse del norte al sur y pues aunque vayas por el Montserrat, vayas por la principal, es una locura el tranque allá en Bogotá. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.